Bienvenidos, mis queridos hermanos. Gracias, mi querido hermano. Gracias. Y un abrazo para todos. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Somos poquito, pero el Padre dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. El Espíritu de Santidad está aquí con nosotros y Él es el que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad, mis queridos hermanos. Dice, bienvenidos, bienvenidos, mis hermanos. Sí, dice el Salmo 100, canten alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Yahweh con alegría. Entren a su presencia con canciones. Reconozcan que Yahweh es Elohim. Él nos hizo, somos suyos, su pueblo y ovejas que él atiende. Entren por sus puertas con gratitud, en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. Porque Yahweh es bueno, su amor es eterno y para todas las generaciones es su fidelidad. Amén. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, pues adelante, mis hermanos, unas dos alabanzas y oramos para que empezar con el qué, con el estudio. Dale, mis hermanos. Adelante, adelante, mis queridos hermanos. Entremos con gratitud. Entremos a sus atrios con alabanza. Adelante. Amén, amén. Adelante, mi hermanita Elia. Aleluya. Poderoso eres, majestuoso Rey, majestuoso, todopoderoso, eres tú, Yahweh. Digno eres de toda gloria, digno eres de todo honor, majestuoso, Rey sublime, grande eres, Yahweh, soberano, Rey de gloria, te exaltamos, Yahweh, porque solo tú eres digno, Yahweh, de toda gloria, de todo honor. Solo tú, Yahweh, eres el soberano, eres el Rey de gloria. Solo tú, Yahweh, Padre de bondad, de misericordia, digno eres, Yahweh, de toda gloria, aleluya, de todo honor, digno eres, Yahweh, de toda adoración. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Yahweh, tu nombre, Yahweh, te adoramos, te exaltamos, porque solo tú, Rey, eres digno de toda gloria, aleluya, de toda gloria y honor, de todo honor, toda nuestra adoración a ti, Padre, a ti, Yahweh, toda gloria, aleluya, toda gloria, aleluya, sí, Padre, toda gloria, todo honor a ti, Yahweh, soberano nuestro, aleluya, grande y majestuoso, Rey sublime, gracias, Padre, gracias, bendito Yahweh, aleluya, amén, amén, gracias, soberano Rey, amén. Amén, aleluya, amén. Gloria a nuestro Padre bendito. Amén. Amén. Hermano, ¿puedo Adelante. participar con el Sí, Salmo 75? adelante, mi hermanita, adelante. Amén. Adelante, mi hermanita Graciela. Te damos gracias, oh
Oh Elohim, te damos gracias porque tu nombre está cercano. Los hombres cuentan tus maravillas. Tú has dicho, en el momento que yo escoja, juzgaré con equidad. La tierra y todos los habitantes se van disolviendo. Yo sostengo sus columnas. Yo digo a los jactanciosos, no se jacten, y a los malvados, no hagan alarde de su poder. No levanten jactanciosamente su frente, no hablen con arrogancia, porque ni del este, ni del oeste, ni del sur proviene el ensalzamiento, sino de Elohim, que es el juez, y a unos humilla mientras ensalza a otros. Hay una copa en la mano de Yahweh, con vino fermentado bien mezclado, y él se lo da a beber, hasta el fondo lo escurrirán. Lo beberán todos los malvados de la tierra, pero yo siempre lo anunciaré, entonaré melodías al Elohim de Jacob, quebrantaré todo el poderío de los malvados, pero el poder del justo será ensalzado. Amén. 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 Gloria al Padre bendito, ¿verdad? Qué precioso. Sí. Dice, porque ni del este, ni del oeste, ni del sur proviene el ensalzamiento. Gloria a su nombre. Aleluya. Sí. Sino que Elohim, que es el juez. Él es el juez, Él es el único todopoderoso, el creador del cielo, de la tierra, y el único que va a juzgar a las naciones a través de su Hijo. Bien, queridos hermanos, hermano Pepe o hermana Esther, ¿querían participar? ¿Puedo leer la ley, no? Sí, adelante, hermana. Es nuestro deber alabar al amo de todo, atribuirle grandeza al autor de la creación, porque él nos hizo diferentes a las naciones de la tierra y no nos ha puesto como las familias de la tierra. Él no ha hecho nuestra porción como la de ellos y nuestro lote como todas sus multitudes. Y nosotros doblamos rodilla y nos inclinamos y reconocemos sus favores delante del Rey de Reyes, el apartado bendito sea él. Él extiende los cielos y establece los cimientos de la tierra, y el asiento de su gloria está en los cielos arriba y la presencia de su poder está en la más exaltada altura. Él es nuestro Elohim, no hay ningún otro. Verdad es nuestro Rey, no hay nada aparte de él, como está escrito en su Torah. Y conocerás este día y guardarás en tu corazón que Yahweh es Elohim en los cielos arriba y en la tierra abajo. No hay otro. Y es dicho, Yahweh será rey sobre todo el mundo. En ese día Yahweh será uno y su nombre uno. Gracias, bendito Padre hermoso. Gracias porque podemos estar aquí reunidos esperando escuchar más de tu palabra, Padre, para crecer en el Espíritu, bendito Rey, para alabarte con manos limpias, corazón puro, Padre, que de nuestra boca salgan puras palabras amables de consolación, de entendimiento y sabiduría. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a retener todo lo que tienen preparado para que nosotros estudiemos hoy, para que escudriñemos tu escritura. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por medio de tu Hijo, Yahushua HaMashiach. Amén y amén, bendito Rey. Amén, amén, amén. Aleluya. Amén. Amén. O sea, qué lindo, hermana. Amén, Gracias. amén. Gracias, mi Amén. hermanita linda. Dice el Salmo 102, oye, güey, escucha mi oración, que mi clamor llegue delante de ti. Sí, Padre Santo, que ese clamor, que esa oración llegue delante de ti, delante de tu presencia, Padre. Inclina tu oído delante de cada uno de nosotros, Padre Santo. Tú conoces nuestro corazón y el corazón está dispuesto, papito lindo. Este pequeño ramillete, este pequeño grupo de siervos tuyos, Padre, estamos aquí ¿para qué? Para darte la gloria, la honra y la alabanza, únicamente para eso. En el nombre de Yahushua, Padre. Amén. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias, mi hermanita Esther. Sí, mis queridos hermanos, pues el estudio de la Torah Trinal, porción 18 de este tercer año, que es Bamidbar 21, capítulo, que es del capítulo 21, ¿verdad?
21 al 35, al verso 35. Capítulo 21, del verso 21 al verso 35. ¿Sí? Vamos a iniciarlo. Entonces, mi hermano Gabriel, yo le voy a pedir, por favor, si quiere ponerla, la Torá, para que se pueda leer. Y no sé si nuestro hermano Elmer lo puede hacer, por favor. Sí, mi hermano, gracias. Por favor, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. Se ve la escritura, ¿no? Sí se ve, mi hermano. Sí se ve. Yo no escucho que están leyendo, no sé si... Yo tampoco, mi hermano Elmer, tiene cerrado su micrófono, manito. Ay, perdón. No, Estaba aquí. no se preocupe. No se preocupe, mi hermano. Ya, Adelante, mi hermanito. ya. Números capítulo 21, versículo 21 en adelante. Así es, al 35, Israel, mi hermano. ya. Israel entonces envió mensajeros a Sión, rey de los amoritas, y le dijo: déjame pasar por tu país. No nos desviaremos a los campos ni a los viñedos, ni beberemos agua de los pozos. Seguiremos el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Pero Sihón no dejó pasar a Israel por su territorio. Sihón se reunió a todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Vino a Yalos y se enfrascó en batalla con Israel. Pero Israel los pasó a espada y tomó posesión de su tierra desde Arnón hasta el Yabok, hasta de los amonitas, porque As marcaba la frontera de los amonitas. Israel tomó todas aquellas ciudades y Israel se estableció en todas las ciudades de los amonitas, en Hezbón y todas sus dependencias. Ahora bien, Hezbón era la ciudad de Sihón, rey de los amoritas, quien había peleado contra un rey anterior de Moab y le había quitado toda su tierra hasta el Arnón. Por eso los bardos recitaban: vengan a Hezbón, firmemente edificada y bien fundada es la ciudad de Sihón. Porque un fuego salió de Hezbón, una llamada de la ciudad de Sihón, que consumió a Ar de Moab y las alturas que dominan el Arnón. Pobre de ti, Moab, estás arruinado, pueblo de Kemosh. Sus hijos se han hecho fugitivos y sus hijas cautivas por un rey amorita Sihón, por los que por los hemos derribado totalmente a Hezbón junto con Dibón. Hemos traído desolación sobre Nofá, que está cerca de Medeba. Así ocupó Israel la tierra de los emoritas. Entonces Moshe mandó a espiar a Yaser y capturaron sus dependencias y desposeyó a los emoritas que había allí. Prosiguieron la marcha y subieron por el camino a Bashar. El rey de Og de Bashan, con todo su pueblo, salió a Edrei para enfrentarse en batalla con ellos. Pero Yahweh les dijo a Moshe: no temas, porque yo lo pongo a él, a todo su pueblo, a su tierra en tus manos. Le harás como le hiciste a Sihón, rey de los amoritas, que habitaba en Hezbón. Ellos lo derrotaron y a sus hijos y a toda su gente, hasta que no le quedó ningún remanente. Tomaron posesión de ese país. Amén. Amén. Amén, amén. Hay cosas profundas aquí también, bien lindas, bien hermosas. Pero bien, nada más un pequeñito recordatorio, nada más del versículo 10 al 20, del verso 10 al 20 del mismo capítulo de Números 21. Recordemos que, pues, esos versos, ¿sí? Esos versos empiezan a documentar el final del peregrinaje. ¿Para qué? Por el desierto.
y el avance de Israel hacia la tierra prometida. ¿Sí? Vamos viendo el avance que ya llevan los israelitas, por ejemplo, viajan desde Obot, ¿sí? Hasta Ije Abarim, que significa ruina de los Abarim, y el valle de Seret, ¿sí? También vimos ahí varias cositas, como lo que es el pozo de Beer, sí, que es la restauración y alabanza, sí, cómo ese pueblo llega a Beer, que significa pozo, y aquí Elohim cómo ordena a Moshe reunir al pueblo para darles agua. Y los israelitas, por primera vez en 40 años, los israelitas entonan ese cántico de gozo, ¿verdad? Sí, sube, oh pozo, cantad a él, ¿sí? Hermoso todo lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Esa agua en el desierto, pues ya sabemos que representan la Torá y el espíritu de santidad, pero para que el agua brote, ese liderazgo y el pueblo deberían de unirse, estar unidos, ¿sí? Y vemos que el pozo, que también vimos que el pozo fue cavado por los líderes con sus báculos, con sus callados, ¿sí? Simbolizando el esfuerzo humano, ¿sí? Unido a qué? A la dirección divina, a esa gracia divina, ¿sí? También lo que vimos, el ascenso hacia las alturas, ¿sí? A mí me llamó la atención otros nombres que hay ahí, sobre los nombres geográficos, por ejemplo, ese nombre geográfico que es hacia Mataná, creo que parece, que es un regalo o don que significa, y Nahaliel, que es río de Elohim, ¿sí? Y esto que nos muestra que la provisión del Eterno no es por mérito, sino es un regalo constante que viene de Él nada más. Eso es muy precioso. Bien, pues vamos a empezar a ver, vamos a iniciar con esta porción, mis queridos hermanos, ¿sí? Esta bella porción que hay muchas cosas que ver, el mensaje que nos tiene todavía para nosotros, esas grandes enseñanzas. Así que mi hermano Gabriel, adelante, mi Gracias, queridísimo hermano. gracias, mi Y todos hermano. mis hermanos, yo les pido su participación también, mis hermanos. Adelante, mi Sí, hermanito así Gabriel, es. un buen maestro, Gracias, mi hermano. maestro de la Gracias, mi Torah. hermano. Gracias, no, todo gracias al Eterno, Yahweh. Gracias, mi papá. El pueblo entonces, después de la serpiente, volvió a caminar, volvió a marchar, ordenó su interior y entró en una maduración. Eso es lo que vimos todo el sábado pasado, entre esos 10 versículos prácticamente, que fueron muy ricos, llenos de profecía, de conexión profética. Ahora vamos a entrar en lo que se podría identificar con una confrontación necesaria, seguida de discernimiento y a su vez habrá acción. Entonces, lo primero que sucede antes de la próxima guerra es algo que suele hacerse en los días actuales. Antes de comenzar una guerra, siempre se hará lo que Israel hizo en este caso. Envió mensajeros a Sihón, rey de los Emoritas. Eh, Fíjense que la palabra mensajero es malachim. Acá obviamente no tienen nada que ver con seres celestiales. Eso es para que vean que a veces puede aparecer la palabra malachim en hebreo. Depende del contexto. En este caso son hombres, mensajeros, hombres que van a llevar un mensaje. Eso por eso son malachim. ¿Y qué dice? Y les piden, fíjense, antes de decir qué les piden, ¿qué es lo curioso aquí? Vamos a leer de nuevo. Israel entonces envió mensajeros a Sihón, rey de los Emoritas, y le dijo, ya vamos a ver qué le dijo. Pero resulta que cuando uno ve el libro de Deuteronomio, que es el repaso de toda la Torá, está hablando Mosé y dijo, yo, Mosé, envié mensajeros desde el desierto de Queremot
al rey de Sihón, de Hezbón, con una oferta de paz. Eso es lo que le va a decir. ¿Mm? Entonces, los sabios, uno puede decir, sí, Israel, en Israel está Moisés, pero los sabios ven esta diferencia y es como que incluso al no decir que Moisés, Moisés envió mensajeros, sino Israel, es como que hay algo que, porque en Deuteronomio dijo que sí, que yo, Moisés, cuando dice envié, porque está diciendo yo, Moisés, envié mensajeros. Y en Números dice Israel. Si dice Israel es porque está queriendo decir algo. ¿Qué le parece a usted? ¿A alguno se le ocurre que querrá decir eso? O si quizás lo leyó, porque yo voy a compartir algo que leí, por supuesto, de sabios. No sé si alguien puede ver en esa diferencia algo que quiera decir, que diga Israel y después dice que Moisés envió. Bueno, ¿qué dicen los sabios? Rashi, un famoso sabio, dice, del suplemento mutuo de los versículos se infiere que Moisés es Israel y que Israel es Moisés. Eso es lo que concluye este sabio, que aclaremos que este sabio es ortodoxo, no cree en Yeshua o Yahoshua, que es el Mesías. Pero eso no hay problema con eso, porque vamos a ver que este sabio va a dar una buena noticia, que tiene sentido lo que dice. Este sabio deduce que en Números 21:21 dice Israel y después resulta que en Deuteronomio dice que Moisés envió, por lo tanto concluye de estos dos versículos que Moisés es considerado Israel y que Israel es considerado Moisés. También dice, lo cual te dice, sigue diciendo Rashi, que el líder de una generación es equivalente a la generación entera, ya que el líder es todo. Eso dice, hasta esa palabra todo es lo que dice Rashi, que Moisés es Israel, Israel es Moisés, y que eso da a entender que el líder de una generación es equivalente a la generación entera, ya que el líder es todo. Y una obra, o una de las tantas obras consideradas Midrashim, es decir, Midrashim son como una especie de textos o comentarios que hablan en sentido parabólico, en parábolas, generalmente, ¿no? Y aunque no siempre son parábolas, sino a veces son explicaciones. En un Midrash Tanjumá dice, en cierto sentido, y esto está allí también en la misma obra de la comentario de Rashi, en cierto sentido, el líder lo es todo, porque todo depende de él. ¿Qué quiere? Acá está explicando qué quiso decir Rashi con el líder es todo, porque todo depende de él, de ese líder, y él carga con la responsabilidad de aquellos a quienes gobierna. Entonces yo les pregunto, ¿dónde podemos ver eso que está explicando estos sabios también? ¿Mm? ¿Dónde lo podemos ver? A esta idea que se está mostrando con Moisés, un líder que es todo y de él depende y carga la responsabilidad. Es sencillo. ¿Quién puede ser ese otro líder?
de toda una generación que comenzó hace bastante tiempo. ¿Quién puede ser? Moshe. ¿Cómo? Está hablando de Moshe, ¿no, hermano? O está hablando de otra persona. No lo entendí. ¿Cómo? ¿Me puede decir? Oye, decía que se está hablando de Moshe, ¿no? Primero, que Moshe es Israel, Israel es Moshe, en el Ujú. sentido de que el líder lo es todo. Pero creo, no le entendí bien la última pregunta. Claro, ¿qué otro líder también podría cumplir esa condición? Ah, ya. Aunque no sea El exactamente Mashiach, igual. Para ese Claro, tiempo mismo. el Mashiach Yahushua, hermano. el Mesías. El Mesías también es Israel. Porque cuando hay sabios cuando para tratar en los tiempos que vivieron, interpretaron a Isaías 53, que se refiere, es un capítulo mesiánico, los sabios interpretaron como que es Israel. Y nosotros sabemos que se refiere al Mesías, pero tampoco está mal esa interpretación de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es considerado primogénito, es considerado Así un es. apartado de entre las naciones, es considerado alguien que es enviado a reflejar los atributos del Todopoderoso Yahweh. Entonces, hay un paralelismo entre el pueblo de Israel y el Mesías. Es un enviado, es un giro, se podría decir, entre todas las naciones para llevar luz y para mostrar el camino de Yahweh. Por eso podemos decir también que el Mesías es Israel. Pero por supuesto, eh, cuando él apareció, cuando él se manifestó al mundo, él se transformó en un líder. Y si bien no es un líder que fue adoptado por todo el pueblo de Israel, por todas las generaciones de todo el pueblo de Israel, hay una parte que sí creyó en él, que esa parte él lo llama el cuerpo, su cuerpo. Y ahí estamos nosotros. Y por eso él es nuestro líder, sin que Moisés deje de ser también un líder primero, porque recibió la Torá, pero nosotros estamos en el cuerpo de un líder que es Yeshua, Yahushua, y es nuestro todo en el sentido de que, bueno, depende de él lo que ya saben, su obra, él ya la hizo, pero él carga también con una responsabilidad, pero la responsabilidad de él depende de quién, de nosotros también, ¿se entiende? En nosotros está que la obra que él hizo no sea en vano. De eso habla mucho Saúl, Pablo, y advirtiendo que hay que tener cuidado de no pisotear la sangre del Mesías, una vez teniendo conocimiento, y si uno continúa en la impiedad, no le va a servir. Ya se hizo el sacrificio, perfecto. Queda solamente, queda solamente la responsabilidad de cada uno de validar ese sacrificio para que imitarle a él. Por eso él vino a mostrar un camino, mostrar una forma de servir a Hermano, Yahweh. Y adelante. esa palabra, hermano, esa palabra para mí, sí, lo que estaba haciendo Moisés, recordando a los israelitas, sí, que tanto la Torá como todos los mandamientos que se le habían dado, no eran solamente unos mandatos fríos que ahí quedaron, ¿no? Sino instrucciones vivas entregadas a través de qué? Del Eterno, a través de un mediador. El mediador era él.
y estaba preparando al pueblo. ¿Para qué? Para confiar en el Eterno totalmente, frente a las batallas que iban a venir adelante, ¿sí? Que iban a seguir, a continuar, ¿sí? Eh, ese mediador, hermano, al igual que el Mesías, ¿sí? Aquí vemos cómo el texto no presenta una contradicción, sino una doble perspectiva, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos presenta aquí en Números? Es la descripción histórica, ¿sí? O sea, que Israel mandó, pero así como usted lo está explicando, perfecto, hermano, pero también el testimonio personal, ¿sí? Y de liderazgo pastoral, hermano. ¿De qué? De mediador humano, ¿sí? Que era la figura también, y que es la figura, era la figura y la sombra de porvenir de quién? Del Mesías Yahoshua. Más que nada eso yo así lo veo, hermano. Adelante, mi hermano. Exactamente, gracias, mi hermano. Muy bien afirmado esa idea, ¿no? Por eso, y la otra idea que ya saben, cuando ya lo dije, en este caso siempre se hace tratar de hacer una solución antes de evitar la guerra, y esto hay que hacerlo siempre, incluso entre problemas, entre hermanos, siempre hay que tratar de enviar mensajeros. ¿Qué quiere decir enviar mensajeros? A veces no quiere decir decirle a otro, bueno, en todo caso se puede dar la situación de que hay tanta enemistad entre hermanos, eh, así es, exactamente, no dice cuánto. Por ejemplo, se puede dar que hay tanta enemistad entre dos personas que uno quiere arreglar la situación, y como uno no puede acercarse a hablar, puede enviar mensajeros. ¿Mm? Al menos enviar mensajeros para que tenga la posibilidad de hablar y de tratar de solucionar los problemas. A veces los mensajeros pueden ser personas, pero a veces los mensajeros ser las palabras mismas. Animarse, decir, hablemos, hablemos bien, vemos a ver si podemos solucionar nuestras diferencias, o para lo que requiere el día de Yom Kippur, expiación, es pedir perdón o perdonar. Los mensajeros pueden ser obras, pueden ser eh, hacer la paz. ¿No? Vean ahí que en Deuteronomio dice: envié mensajeros desde el desierto de Quemor al rey de Sihón de Gesón para una oferta de paz. Y eso es lo primero que hay que hacer. Lo hacen también en la actualidad antes de evitar las guerras, y como se llaman las soluciones diplomáticas. Y bueno, y cuando no se puede, bueno, a veces hay guerras. Si bien hay guerras injustas, pero bueno, a veces, como en el caso de Israel, tiene que defenderse, aunque ha tratado de siempre arreglar también diplomáticamente. Entonces, acá podemos ver cómo lo que dice lo que dice aquí el sabio, ¿no? En lo que dice, sobre todo en el Midrash, porque el líder lo es todo, porque todo depende de él, y él carga la responsabilidad de aquellos que gobiernan. Entonces, por eso se puede entender esta palabra de Yahoshua en Mateo 11, 28 al 30: vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Siempre recordamos que la incorrecta interpretación no es que el Mesías vino a hacer todo por nosotros. Él vino solamente a hacer un sacrificio para pagar un precio que nosotros no podíamos pagar, pero hay cosas bajo nuestra responsabilidad.
y es justamente imitar su vida. Y eso es lo fácil. Y esto, cuando dice mi yugo es fácil y ligera mi carga, también está hablando de una manera de practicar la Torá, porque como ya vamos a ver más adelante, la Torá no es difícil, no es difícil para nada. Por supuesto que puede haber complicaciones, por ejemplo, si uno quiere guardar el Shabbat, ¿cierto? El mundo es anti-Torá, eh, pero se puede, con ayuda de Yahweh se puede, siempre rogando, orando para que eso pueda hacerse. Entonces, las festividades, el Shabbat a veces es difícil por el trabajo, que le exigen, pero, y después el tema de los mandamientos morales. Ahí no depende ya de nada cultural, nada político ni cultural. Los mandamientos morales están allí en la Torá y uno tiene que, además que practicarlo, aprenderlos y practicarlo. Entonces, eso es lo fácil y ligero. Y el Mesías mostró sobre todo una perfección en la práctica de la Torá, incluso a veces una una exigencia que la exigencia no es difícil, es simplemente un perfeccionamiento cuando habla, por ejemplo, del adulterio mental en lugar del adulterio carnal, ¿no? O la contaminación que salen de la mente y así. O sea, puso realmente un perfeccionamiento en la práctica. Adelante, Alexis. Gracias, hermano. Eh, yo busqué en internet, en Google, la palabra Hezbón y dice dos cosas, entre otras cosas. Dice que es una ubicación clave situada estratégicamente en la meseta de Cisjordania. Dominaba rutas comerciales importantes entre los ríos Amón y Jaboc. Hoy en día se identifica con el yacimiento arqueológico de Hezbán en Jordania. Y dice que en la profecía, siglos más tarde, debido a conflictos fronterizos, los profetas Isaías y Jeremías anunciaron juicio sobre Hezbón, mencionando que volvería a caer bajo el control moabita. Era eso, hermano, por si acaso Muy bueno. tuviéramos eso presente. Gracias, mi hermano, por esa información histórica, más que nada, muy bien. Y también creo que recuerda un pasaje seguramente de los profetas. Muy bueno, muy importante esa edad. Gracias, mi hermana Alex. Seguimos adelante, entonces. Ah, bueno, aquí me faltaba una frase de Saúl Pablo, donde dice esto también. Cuando decimos que el Mesías carga con la responsabilidad, pero la responsabilidad es de haber enseñado a sus discípulos, a todos sus seguidores, para que lo imiten. Por eso aquí viene Saúl a completar. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. De esta manera cumplirán la ley del Mesías. Fíjense que en una sola frase está diciendo cuál es la responsabilidad del Mesías. El Mesías trajo una ley, no una ley nueva que reemplaza la ley de Moisés. Eso es un cuento, digamos, chino, un cuento chino, un cuento fantasioso que se inventó, que se trajo. No, no. La ley del Mesías era la que estábamos nosotros diciendo. Él viene a perfeccionar, es la manera de practicar la ley ya existente. Esa es la ley del Mesías. Y es decir, la ley del Mesías es la que él mostró cómo se practica, ¿m? Y nosotros tenemos que practicarla. Él nos dejó la manera de practicar y nosotros, que es la misma ley de Moisés, y nosotros tenemos que practicar. La Torá, la ley de Moisés, pero cómo la mostró en la práctica el Mesías. Y eso habla de soportar, sobrellevar las cargas. ¿Qué son las cargas? Bueno, las cargas son un montón de cosas. Pueden ser, una carga es cuando
un hermano comienza en las raíces hebreas. ¿Y cuál es la carga? La carga es ignorancia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo ayudamos a sobrellevar la carga? Y bueno, que la ignorancia, acompañarlo en su ignorancia, explicándole, tomándolo tiempo y que cada vez vaya entendiendo, que es lo que estamos haciendo un poco también aquí. Pero a veces uno lo puede hacer en otro lugar, no necesariamente siendo maestro, simplemente que uno haya entendido lo que aprendió y le va transmitiendo esos conceptos, si aún no importa si sean sencillos, pero que vaya revelando la verdad y que vaya puliendo, quitando de a poquito estas grandes mentiras que contaminaron la verdad inicial. Entonces, después otras cargas, por supuesto, tienen que ser, puede ser ayudar económicamente o puede ser a veces simplemente acompañar en duelos o en tristezas, en preocupaciones, etcétera. Hay muchas maneras de entender que son cargas y todo está relacionado con el amor al prójimo. Bueno, y seguimos ahora en el pasaje de Números. ¿Qué le dijeron los mensajeros en nombre de Moisés? Déjame pasar por tu país, ¿m? Al rey de Sihón. No nos desviaremos a los campos ni a los viñedos, ni beberemos aguas de pozo. Seguiremos un camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Pero Sihón no era de los amistosos. Dijo, no, aquí eh, no vas a encontrar un amigo, no dejó pasar a Israel territorio, por su territorio. Gijón reunió a todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Vino a Yahat y se enfrascó en batalla con Israel, pero Israel los pasó a espada. Después de que intentó la paz y no fue aceptada, no había otra que hacer lo que pasó. Israel los pasó a espada, tomó posesión de la tierra desde el Arnón hasta Yabok, hasta Az de los amonitas, porque Az marcaba la frontera de los amonitas. Israel tomó todas aquellas ciudades como posesión y se estableció en todas las ciudades de los amonitas, en Hezbón y todas sus descendencias. Yo no sé si aquí se puede ver eh, Arar, y Abarim, acá, acá está el Arnón, pero esto es Moab, es esta parte, ¿no? Esta parte, toda esta parte de aquí que estaban los Emoritas, más hacia aquí que no están en el mapa, antes de llegar a Moab. Eso va a ser ya hacia el final, eh, bueno, están llegando hasta esta zona, aquí lo más arriba, de este mapa. Por ahora recordemos que tenía que bordear Edom, por lo tanto han retrocedido prácticamente hasta el Mar Rojo. ¿M? Acá está Marián y arriba de Mariana, por acá está Edom. Este es el camino del rey, fíjense, y bordearon todo toda esta zona que está aquí, bordearon Edom. Creo que es bajar hasta el mar casi y bordear todo. Y entonces aquí, por supuesto, también encontraron aquí a los Gijón y los Ojos, toda esta zona antes de llegar a Moab. Recuerden que ahí se menciona que Moab hizo guerra contra justamente Gijón, y Gijón los había vencido. ¿Qué más? Seguimos, ahí va a decir eso que estamos diciendo. Ahora bien, Hezbón era la ciudad de Sihón, rey de los amoritas, quien había peleado con un rey anterior de Moab y le había quitado toda su tierra hasta el Arno. Por eso los bardos
recitaban, recitaban, vengan a Hezbón firmemente edificada y bien fundada es la ciudad de Gijón. Esto para mostrar que era tan poderosa Gijón y toda esa zona que le ganaron a Moab, a un rey de Moab, y Moab también era poderoso. Dice, porque fuego salió de Hezbón una llama de la ciudad de Gijón y consumió a Ar de Moab y las alturas que dominan el Arno. Pobre de ti, Moab, estás arruinado, pueblo de Quemos. Quemos es una deidad que tenían allí los amoritas. Sus hijos se han, perdón, de Moab. Sus hijos se han hecho fugitivos y sus hijas cautivas por un rey emorita Sifón. O sea, todo esto de la fama para mostrar qué grande era Sihón, difícil, se hizo poderoso frente a los moabitas, a los moabitas. Entonces, pero los hemos derribado totalmente a Sihón junto a con Dibón, hemos traído desolación sobre Nofat, que está cerca de Medeba. Esto es simplemente un pasaje para describir que Israel venció a un rey poderosísimo. Uno de los reyes últimos poderosísimos, el otro es el que vamos a ver aquí. Y así ocupó Israel la tierra de los amoritas. Entonces Mosé mandó a espiar a Yacer y capturaron su dependencia y desposeyó a los amoritas que había allí. Prosiguieron la marcha. Hermano, Excelente. mi hermano, nada más quiero un pequeño comentario. Lo notable de estos pasajes, hermano, de aquí de Números 21, del verso 21 en adelante, es que como Israel le envía mensajeros, ¿no? A Sihón, el rey de los amorreos, de los emoritas. Pero lo notable de estos pasajes, sí, relacionados con los amorreos, con los emoritas, es que describen el cumplimiento de una antigua profecía, hermano. Esa profecía se le dio a quien, Abraham, ¿sí? ¿Mm? En Génesis 15, en Bereshit, Génesis 15, hermano, en el verso 16. Epa. ¿Cómo dice? Dice, entonces en la cuarta generación volverán aquí. Estaba hablando de que sus descendientes de quién, de Abraham, iban a ser qué, iban a ser cautivos, iban a ser esclavos. Pero dice, entonces en la cuarta generación volverán aquí, porque la inequidad del amorreo de los emoritas, dice, aún no ha llegado a su colmo. O sea, ¿qué es lo que nos demuestra con esto? Que en esto, era la cuarta generación la que estaba saliendo, la que había salido de Misraim. Y en estos pasajes que es que había llegado el tiempo del juicio del amorreo, de los emoritas, y se ejecutaría sobre dos reyes. Uno de ellos era Sihón y el otro era Og, ¿sí? Así como lo vamos a ver adelante, ¿sí? Entonces, sí, a mí me llamó mucho la atención esta profecía, hermano, que está ahí dada. ¿A Excelente. quién? A Abraham. Dale, mi hermano. Excelente. Sí, sí, a ver, estaba viendo. No había algo en la Torah más que esa alusión. Muy bueno. Excelente. Y eso acá les puede decirle que iban a ser esclavos en Egipto, la liberación y después lo que estamos viendo aquí. Muy bueno. La maldad de los amoritas. O Ujú. sea, siempre los amoritas, después en otro lado se habla de la maldad de los cananitas. eh, en el libro de Deuteronomio se les va a decir a los israelitas que no por merecimiento propio va a entrar a la tierra prometida, sino por causa de la promesa justamente a los patriarcas. Y también por causa de la maldad terrible que hay en la tierra de Israel.
son las 7 naciones. Canaán engloba a 7 naciones, y entre ellas también están los amoritas, por supuesto. Muy bueno, mi hermano. Entonces, así ocupó la tierra de los amoritas, cumpliendo la profecía dada que vimos recién, y Mosé mandó espiar a Yacer y capturaron su dependencia y desposeyó a los amoritas que había allí. Prosiguieron la marcha y subieron por el camino a Basán. El rey de Og de Basán con todo su pueblo salió a Edrei para enfrescarse en batallas con ellos. Pero acá aparece un concepto que vamos a hablarlo, algo vamos a decir aquí, pero lo vamos a tener en cuenta más que nada en la próxima parasá, que es el comienzo del capítulo 22. Yahweh le dijo a Mosé, no temas. Si le dijo no temas, es porque había miedo. Fíjense, esa es la deducción correcta. ¿Por qué le dice no temas? Porque estaba Mosé y el pueblo estaban temiendo. No temas, que yo lo pongo a él, a su pueblo y su tierra en sus manos. Le harás como le hiciste a Sihón, rey de los amoritas que habitaban en Hesbón. Y ellos lo derrotaron a sus hijos y a toda su gente hasta que no le quedó ningún remanente y tomaron posesión del país. Y ahí termina la parasha. Quedaba poco, pero ¿qué, qué me pueden decir ustedes? ¿Qué pueden captar de este último tramo del capítulo 21, después de haber caído, tropezado con las serpientes, después de haberse levantado y y marchados después de haber hecho arrepentimiento por la gravedad que habían pasado con la queja, la última queja, valga la aclaración, y recuerden lo que habíamos visto aquí en esta porción, con ese lugar de Be'er, el pozo, donde habla del agua, ya vimos todo lo que significaba, el regalo, como dijo el hermano Mario, Najael, el río. Entonces, ¿qué hicieron? Maduraron, comenzaron a madurar. Y vino la dificultad, la guerra. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué nos deja de enseñanza para nosotros? Esto que sucedió aquí, se aferraron, fíjense que también esto muestra algo, hubo una maduración. ¿Por qué hubo una maduración con respecto a Moisés también? Eso es lo que indica también allí, que faltó decir, ¿por qué dice que Israel y no Moisés envió mensajeros? Más allá de lo que ya dijimos, esa representación, pero ¿qué está indicando a nivel pueblo? ¿Qué podría estar indicando que en vez de mencionar Moisés envió mensajero, dice Israel envió mensajero? Y después, ¿qué les parece a ustedes esta conclusión del capítulo? ¿Qué les dejaría de enseñanza a ustedes? Con respecto también a lo último que dice, del temor. Adelante, mi Manael. Amén. Gracias, hermano Gabriel. A ver, hermano, estaba meditando en esto, ¿no? El pueblo envía sus mensajeros, pero a la vez pienso, como usted mencionó recién, la madurez, ¿no? Yo creo que el pueblo había madurado respecto a Moshe, quién era Moshe, la enseñanza que el Padre había dado, la palabra, la instrucción al pueblo, a través de Moshe, ¿verdad? Y yo creo que era lo que el pueblo necesitaba, ese aprendizaje, ¿no? De
ver quién era Moshe y del líder que era para ellos, no para el pueblo. Y también digo, trayendo a nuestras vidas, pienso que también a nosotros es muy, muy importante eso de saber que realmente tenemos a nuestro Mashiach, que es nuestra cabeza, ¿no? Y que Él es representante de nuestro Padre, que también debemos de obedecerle. Y como también dice la palabra en un lugar que no recuerdo, que dice que no caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea que el pueblo reaccionó, razonó de que Moshe era el líder que el Padre había levantado para ellos. Y creo que eso es muy importante, como usted mencionó también, la forma de nosotros ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? En diferentes formas que el Padre, ¿no? Que es algo muy importante el orar también nos lleva a que el Padre nos ha dado suficiente luz y sabiduría para que nosotros veamos en qué podemos ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Que es algo muy importante y como también se mencionó en esto está toda la ley de nuestro Mesías Yahushua, ¿no? En que nos amemos los unos a los otros, en que sigamos ayudándonos, extendiendo la mano siempre, ¿verdad? Que no escondamos nuestra mano cuando nuestros hermanos están en necesidades, porque muchas veces lo hacemos, ¿no? Escondemos la mano haciéndonos lo que no vemos nada, lo que no sabemos nada y que no entendemos nada. Y eso es un corazón muy egoísta, ¿verdad? Muy egoísta. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos cuando sabemos que están en necesidades. Y sobre todo los hermanos nuevos que recién comienzan, ¿verdad? Tratar de enseñarles la palabra, de lo que hemos aprendido, de lo que el Padre bendito nos ha enseñado, a enseñarles la palabra, como también se mencionó, ¿verdad? De ir purificando. Y la palabra es lo único que nos purifica y nos limpia y nos aparta. O sea que nosotros tenemos que tener pendiente siempre de que hay hermanos nuevos y que también tenemos que tener mucha precaución con nuestra lengua, ¿verdad? Mucho cuidado con nuestra lengua porque con nuestra lengua, con nuestra boca, sembramos bendición, pero también sembramos maldición. O sea que tenemos que tener mucha precaución, ¿verdad? Orar al Padre siempre porque tenemos la llave, el Eterno nos ha dado la llave que es la oración. O sea que tenemos que estar pendientes siempre de nuestros hermanos y tratar de levantarlos y no tirarlos, ¿verdad? No pisotear a los nuevos, no pisotear a los que se están levantando, no pisotear a los que el Padre está levantando con dones o talentos o ministerios, sino ayudarlos en oración, ¿verdad? Tratar de orar por ellos, pedirle y rogar a nuestro Padre para que sea cada día el Padre levantando obreros, levantando maestros, levantando siervos, levantando siervas, ¿verdad? Porque todos somos servidores de nuestro Creador. Y creo que eso nos compete a todos y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Estar pendiente de nuestros hermanos nuevos. Aleluya, gloria a nuestro Padre. Gracias, hermano Gabriel. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Elia. Excelente, excelente aporte. Muy buena esa interpretación de por qué dice Israel en vez de Moisés, esa maduración. Y lo que me encantó también explicando sobre las cargas, hay que tener cuidado siempre, aprender que cuando uno tiene que ayudar a un hermano que comienza, lo puede hacer, no necesariamente decirle, dice el mandamiento tal, o memorizar el mandamiento, no, no, por ejemplo, ayudarle a reconocer que hacer maledicencia, chismerío, está mal para Yahweh. Y no necesita uno recordar exactamente el lugar, la Torah donde dice no hagan, no. Sale uno con sus propias palabras, tiene que eh, enseñarle, decirle que Yahweh, después uno le puede, si quiere, acercar los versículos, todo, pero eh, simplemente con las propias palabras decirle que Yahweh rechaza y odia la maledicencia, el chismerío, entonces, y lo tiene que hacer, por supuesto, en privado. Nunca tiene que decirlo en público así para que quede, para que quede avergonzado y como si uno lo fuera, digamos, eh, a desmoralizar, porque eso puede transformarse en peor el remedio que la enfermedad. Entonces, siempre hay que tener esa, esa cuidado de que ayudar a los que comienzan para hacerles ver la verdad, pero si uno va a hacerle ver algún error, siempre lo tiene que hacer en privado, y en tranquilidad y hablando con mansedumbre y explicándole que el error que cometió
Es algo que, por ejemplo, la maledicencia, el chimerío es algo que todo, incluso hay muchos que están en camino, también les cuesta y bueno, y hay que luchar contra eso, pero siempre en privado, nunca en el momento en que hace el error frente a otros y hacerlo, avergonzarlo en público. Eso no es algo que, que se pueda ver como positivo y puede ser contraproducente. Así que muchas gracias, mi hermana Elga. Adelante, Alexis. Gracias, hermano. Gabriel, yo tengo aquí como una interpretación, no, como una observación, porque este capítulo me recuerda al libro de Revelación en el sentido de que el pueblo va a sobrevivir, pero quisiera ver primero en el versículo 23 la palabra Yaata, algo así, que en el Strong que yo tengo no sé qué significa. Y no es que me va a cambiar lo que voy a decir, sino que tengo esa curiosidad primero a ver si me ayuda un poco en el hebreo que dirá ahí esa palabra. Es Esto en el es 20. donde es Yahaz. Ajá, porque tiene las dos primeras letras del nombre, pero no sé si qué significa, cómo se puede interpretar esa palabra ahí. A ver, 23. Sihón no dejó pasar a Israel, dice, a Bor, esa es una palabra muy interesante, a través de su territorio, ¿no? Kabul, su territorio. Creo que es la 935 que tienes ahí, Sí, ya, sí, 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 la 9. sí, yo estaba viendo la traducción, después reunió y salió contra Israel, y luego dice esta, la Yah, Yahat, a ver, no, sí, es esta, Yahaz, Ajá. aunque se dice, parece que La, dice no, que Yahazá, dice. El número es 3096. 3096. Yahaz o Yahazá. Dice, una raíz que no se usa es estampar. Tal vez era para trizar. Tal vez la era para trizar. Un lugar. dice, ¿No? dice lo mismo. Bueno, Gabriel, la Mm. observación que yo tengo aquí, que aquí en el 22 dice, déjame pasar por tu país, que no nos desviaremos a los campos, ni a los viñedos, ni beberemos de tu agua. Y después viene una guerra, y después viene el triunfo de Israel. Esto me recuerda el libro de Revelación, donde Ujú. nosotros estamos pasando, bueno, digamos al pueblo de Israel, que a pesar de no querer guerra, los pueblos lo atacan. Y igual pasa de alguna manera más liviana con nosotros, pues, que nos atacan por algunos estudios. Y nosotros no pretendemos beber cosas del mundo, vivir en su mundo, tratamos de vivir aislados de ese mundo, no andamos deseando quitarle nada del mundo a los demás, y a pesar de esto el pueblo de Israel le pasa por lo mismo, digamos esto así, que es más o menos esa enseñanza que yo, esa observación que yo tengo ahí, tanto así que hay hasta una canción aquí, recitaban Vengan a Hezbón, y en Revelación también hubo un canto que solo ellos conocían la letra, algo así dice, no me acuerdo bien. Y eso era lo que yo estaba observando, pues, que había como ese parecido aquí de que el pueblo de Israel, a pesar de no querer guerra, igual le tocó pasar por esos momentos. Eso era, hermano, gracias. Muy bueno. Sí, muy bueno, mi hermano. Esa palabra es interesante porque dice que significa estampar, tal vez era para trillar. Y si es así, bueno, si tiene que ver con el trillar o eh, es la batalla contra poderosos enemigos, pero claro, podría estar tentado a decir que vamos a tener muchos enemigos en este camino de
la recuperación o de la restauración de las raíces hebreas mesiánicas, pero lo cierto es que estos enemigos representan enemigos internos de cada uno, más que los externos. Porque recuerden, el Mesías dijo, otra vez, lo recordamos, que la contaminación viene de uno mismo. La contaminación no viene de afuera, sino que Hermano sale de Gabriel, uno. Sí, adelante. hermano, usted hizo una pregunta sobre el final de lo que es la porción, Ujú, ¿sí? Sobre el verso 34 y 35, ¿verdad? ujú, Bueno, vemos ahí que al llegar a esa región de Basán, Israel se topó con el rey Og. Si nosotros, o sea, leímos bien y estudiamos bien en esa tradición hebrea, ¿sí? Y estudiamos la escritura, vemos que eran que un hombre con una imponente estatura, ¿verdad? Era un gigante. Y un sí, hombre, sí, con un ejército formidable, que operaba desde qué? Desde ciudades fortificadas, ¿sí? Ellos, qué es lo que hacían? Ellos dependían totalmente de esa confianza, ¿sí? Que confiaban en sus carros, sus murallas, sus caballos, en todo su ejército. Que eso representa ¿qué? La fuerza humana, ¿sí? Las armas. Ahora, la orden divina dice, no tengas miedo. Esa es la orden divina. No les temas. Yo estaba viendo, por ejemplo, de que esa orden divina es, como dice, al tirán, ¿sí? Y, o sea, no sé, o sea, lo que representa bien esa palabra, ¿sí? Al tirán, pero en el hebreo. Pero si nosotros vemos y seguimos el estudio en esa exégesis, qué es lo que vamos a encontrar? Que Elohim le recuerda a Moshe que Og tenía una gran confianza en qué? En sus propias fuerzas, ¿sí? Y eso es lo que dice el salmista, ¿sí? En el capítulo 20 del libro de los Salmos, ¿no? 20, verso 7, la confianza, esa confianza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Que depositan su fe en qué, ¿sí? En sus carros, en sus caballos, ¿sí? Como máxima tecnología militar. Pero ¿qué es lo que dice, ¿sí? El Eterno? No temas, no temas, ¿sí? ¿Sí? Ellos obtienen gran confianza en sus propias fuerzas, en su ejército, en sus murallas, en lo que tiene, ¿sí? Sin embargo, aquí lo que está haciendo el Creador y le está diciendo a Israel, le está diciendo a Moshe, ¿sí? El Creador desarma ya totalmente ese miedo, infundiendo ya una certeza absoluta del triunfo, ¿sí? Cuando le dice él, ¿sí? Le da una garantía de victoria. Dice lo que es esa palabra. Yo lo he entregado en tu mano, ¿sí? Ahí, hermano, el verbo hebreo es natati o natati. ¿Estoy bien o estoy mal? Belladeja, Belladeja Natati. En tus manos Ajá, lo entrego, ¿sí? ajá, sí. Está conjugando ahí un tiempo que pasado profético, ¿sí? Esto significa que la victoria es tan segura que los planes divinos ya se consideran que un hecho ya totalmente consumado antes de que empiece la batalla, hermano. Entonces, aquí lo que comentaban es cierto. Esa aplicación
práctica hacia nosotros, enseña que esas batallas que tenemos, sean internas, espirituales, terrenales de la vida, no se ganan totalmente por la fuerza humana. Tenemos que poner nuestro esfuerzo, claro que sí, sino cuando el creyente camina respaldado por el propósito divino, por esa voluntad divina. Eso es muy importante. Si nosotros vemos Josué, capítulo 2, verso 9 al 11, hermano, si vemos cómo los israelitas vencieron porque Elohim estaba con ellos y se les dice a través de una mujer, sus victorias sobre Sihón, sí, se menciona ahí nuevamente en el libro de Josué. Cuando Rahab, ¿qué es lo que dijo ahí en Jericó? Les dice a los espías que su pueblo había oído hablar de la victoria de los israelitas sobre qué, sobre Sihón, y por lo tanto tenían que enfrentarse a ellos. ¿Qué es lo que dice Josué capítulo 2, verso 9 al 11? Dice, sé que Yahweh, Adonai, te ha dado la tierra y que el temor que nos infunde, porque hemos oído cómo Elohim secó las aguas del Mar Rojo y lo que hicieron a los dos reyes que de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes condenaron que fueron condenados a la destrucción. Y en cuanto lo oímos, se nos heló el corazón, ¿sí? Y a nadie, dice, le quedó ánimo. ¿Para qué? Para infundirles temor, porque Yahweh, tu Elohim, es un Elohim en los cielos arriba y en la tierra abajo. Estaban reconociendo quién era el Todopoderoso, hermano. Esa milagrosa victoria que se menciona ahí, hermano, esa victoria de Israel sobre Sejón y los amorreos, también se anuncia en donde, en el libro de los Salmos, en el Salmo 135, versos 10 y 12, de 10 al 12, que dice, derribó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sejón, rey de los amorreos, y dio su tierra en herencia, una herencia a su pueblo Israel. El Salmo 136 también lo dice, en el verso 17 al 19, alaba a aquel que derribó a grandes reyes y mató a reyes poderosos. Alaba a aquel que derribó a grandes reyes y mató a reyes poderosos. ¿Sí? ¿A quién? Sí, dice a Sejón, rey de los amorreos, su amor perdura para siempre. Qué precioso, hermano. Sí es. Qué hermosa profecía. Eso que pasa, hermano, esa es una enseñanza grande para nosotros, la confianza en quién debe de estar, ¿sí? En el Eterno, en su palabra es viva, su palabra es de vida, ¿sí? Nosotros debemos de confiar en Él hoy. Es su poder el que nos protege, nos salva, nos guarda, nos cuida, nos guía. Eso es lo que hace, ¿sí? Gracias, mi hermano. Excelente, excelente, mi hermano. Muy bien explicado, perfecto. Y aquí encontré la clave de que parte del temor. Dice, al tirá, Otó, ¿quién es él? No le temas. ¿Mm? Como no había temido, pero conozco, sí estaba temiendo. Antes no, pero representa todos los enemigos, ya sean los internos y los externos. Y para ambos casos da la clave, no le temas ni al enemigo externo que venga como enemigo, entre comillas, simplemente a querer discutir o imponer eh, la incorrecta enseñanza porque está engañado, ni tampoco hay que temerle a las debilidades que tenemos, las dificultades que tenemos cada uno en esas guerras internas contra
las emociones, contra esas debilidades de no poder controlar a veces las emociones que no, ante la ira, ante, ante los nervios, ante la desesperación, que pueden hacer tropezar, pecar. No hay que temer, porque acá dice, no hay que temer a esos enemigos, pero al decirle eso, como dijo el pastor Mario, está diciendo que hay que confiar en él. Claro está, porque él dice, Natatí, en tus manos yo lo entregaré. Eso es parte de la fe, la confianza, pero aquí, en esta palabra o en esta frase, no temas a ellos, está queriendo decir también, es a mí a quien debes temer, pero no con un miedo de terror de andar pensando que lo va a castigar en todo momento. No, no. Temor en el sentido de reverencia, de respeto, porque eso es lo que quiere decir también esta palabra. Temer, reverenciar, respetar. ¿Mm? La acción de temer está asociada a el amor, a Yahweh. Cuando tememos a Él, cuando le respetamos a Él, entonces a la confianza le agregamos el poder, no propio, sino el poder que viene de qué? Del Espíritu de Santidad. Y por eso, a través de esa situación que se logra solamente con la obediencia a los mandamientos de Yahweh, es que podemos tener acceso a ese poder que da el Espíritu de Santidad y eso nos permite tener lo que el apóstol decía, los frutos del Espíritu. Recuerden que los frutos del Espíritu, además del amor, la mansedumbre, y el último detalle, o la última cualidad es la que permite a todas las demás, porque la primera empieza con el amor, recuerdan, y la última dice el dominio propio, pero nadie puede amar o tener mansedumbre, todo si no tiene dominio propio, y eso es crucial, alcanzar dominio propio. No se puede hacer por las propias fuerzas, no se trata de una ética humana propia, decir, hay que hacer esto, esto, esto. No, ¿por qué? Porque el dominio propio hay que lograrlo con batallas en uno mismo, con mucha plegaria. ¿M? Y eso va a permitir, antes que salgamos a la batalla con enemigos externos, tenemos que prepararnos con nuestro ejército que son nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestro corazón, para fortalecernos como guerreros. Y entonces sí podemos, por ejemplo, a esos enemigos, entre comillas, que están engañados en alguna situación que hemos estado por ahí, también nosotros engañados, y entonces confiando totalmente en Yahweh, en su inspiración, en su acompañamiento, Él va a poner en nuestras manos, fíjense, a cualquier enemigo. Dice, también a su pueblo, a su pueblo. Su pueblo puede ser familia, puede ser también otros conocidos, que si nosotros, y dice, y también a su tierra. Recuerden que la palabra eres en la escritura muchas veces en sentido profundo hace alusión a su voluntad. Por eso el hecho de poner en sus manos y vencer a esos enemigos que, eh, que estén engañados, que quieran querernos hacer volver atrás de un lugar donde nosotros no podíamos haber estado, nosotros ya entrenados y teniendo los frutos del Espíritu, sobre todo el arma
más grande, que es la mansedumbre, va de la mano del dominio propio, y confiando con toda tranquilidad en la palabra que la da Yahweh, entonces que, que apodera a uno de la tierra, es decir, de la voluntad del enemigo y su pueblo. Ese enemigo que quería a nosotros cambiarnos y en todo caso hacernos volver atrás, cuando es vencido gracias a Yahweh, esa persona va a ir también a llevar ese mensaje que le sorprendió que le hizo ver que estaba en el error. Entonces eso va, o juntos o en solitario, va a ganar, pero eso lo hace, eso es el poder de Yahweh, no tiene nada que ver, lo que depende de nosotros es eh, la armadura, todas las armas que permitan que el poder de Yahweh se manifieste. Y justamente es mansedumbre, dominio propio, amor al prójimo, saber que donde estuvo el engañado nosotros estuvimos, por eso hay que tener mucha paciencia y hablarle tranquilamente y con la Torah, no con me parece a mí que es así, no, no, no. La Torah dice esto, el Mesías dice esto conforme a la Torah, los discípulos también. Así que eso se logra con el conocimiento, mucho estudio y mucha oración, por supuesto, también, porque siempre hay que pedirle a nuestro Padre Yahweh que nos ayude en esa situación donde nos pongan a prueba. Y entonces viene la victoria, oh, que era un gigante, eh, puede ser cualquier enemigo, pero sobre todo el primer enemigo antes que el exterior es el interior. Y fíjense que eh, esta parte en Deuteronomio se la recuerda a esta parte, porque ya les repito, Deuteronomio es el quinto libro de la Torá y es como un repaso. Y en Deuteronomio 2:30 al 31 dice, el rey de Sihón de Hezbón se negó a dejarnos pasar, porque Yahweh había obstinado su voluntad y endureció su corazón para entregarlo en tu poder. Fíjense, a veces esos enemigos están puestos para ponernos a prueba, o permite que lleguen a nosotros, me refiero a los enemigos externos, para ponernos a prueba. Si es que nosotros nos entrenamos, nos preparamos bien como guerreros para enfrentar correctamente esos enemigos. Entonces, aquí está mostrando eso. Aquí en números parece que eso es natural, pero en realidad estaba Yahweh permitiendo, o sea, ¿de dónde sacó que no lo quisiera dejar pasar? Bueno, aquí dice, endureció su corazón, le puso una prueba grande a Israel para ver qué cosa, para ver si confiaba en sus propias fuerzas o querían hacer como y pasó con los espías, se asustaron por el informe de los 10 espías y querían volver a Egipto. Pero ya hemos visto en la pantalla anterior, Israel envió mensajeros, como ya lo vio muy bien. Sí, ahí también puede ser que aplica muy bien al hecho. Como dijo muy bien la hermana Elia, hubo una maduración, entendieron quién era Moisés, ya, y ya no servía para nada. Entendieron que Moisés estaba con Yahweh, tenían que hacerle caso, tenían que dejar de quejarse como hacían, porque estos son los descendientes, los hijos de los que prácticamente ya murieron todos
en los 40 años por el desierto. Estamos en el último año, en el año 40. Entonces, ahí dice en Deuteronomio, yo, como que yo puse a Sihón para probarlos al endurecerle el corazón. Y Yahweh me dijo, mira, yo comienzo por poner a Sihón y su tierra a tu disposición. Comienza tú la ocupación y toma posesión de su tierra. Está recordando lo que se dice allí en los versículos 34 a 35. Pero aquí la clave es el temor. Al tirar, no temer a los enemigos, pero sí temer, para quitar el temor a los enemigos, tenemos que temer a Yahweh. Temer en el sentido de respetarle, de obedecerle, de no olvidarnos de él. Y para eso tenemos que entrenar el guerrero que tenemos dentro. En la misma realidad, ¿ustedes creen que en los ejércitos de los países actuales, bueno, actuales o antiguos también, creen que van a poner personas que no saben, por ejemplo, manejar armas posibles? Todos los ejércitos tienen soldados preparados. Y de eso creo que habla también Saúl Pablo. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros es un ejército. Y somos los soldados de ese ejército, pero es como que nuestro cuerpo es un ejército y cada soldado son las distintas partes, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra conciencia. Todos esos son soldados, nuestros sentidos, oídos, la vista, la lengua. Por eso los frutos del Espíritu hay que lograr son importantísimos. Cuando se logra los frutos del Espíritu, se vence los frutos de la carne, que ya saben que es una lista larguísima. Entonces, lo principal de los frutos del Espíritu, la cualidad es la última y es la principal, el dominio propio. Eso va a permitir mansedumbre, eso va a permitir el resto y que va a desembocar en el amor al prójimo. Entonces, pero tenemos que entrenar nuestra vista, nuestra lengua, nuestros oídos para no escuchar lo que no debemos escuchar, prepararnos con la coraza de la fe, también de la plegaria diaria, prepararnos. Es como si, por ejemplo, tuviéramos un arma y ¿cómo hacemos? Tenemos que aprender a usarlas, un arma, y vemos a ver cómo, o nos dicen cómo enseña. Bueno, todo esto es el estudio de la Torá. La Torá nos enseña qué es lo que hay que hacer, pero después hay que practicar, porque a una persona que está en el ejército y quiere empezar a manipular o manejar un arma, no es que se la entregan, le dan un manual, se la entregan y listo, ya está, y ya la sabe usar. No, ustedes saben muy bien que los soldados tienen años de entrenamiento, y cuanto más entrenamiento, mejor. Entonces, todo esto de la guerra se aplica a cada uno de nosotros. Tenemos soldados en nuestro ejército, y tenemos que vencer para poder lograr los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu depende también no de algo propio, de cualidades propias, sino de el poder que entrega el Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu es porque hemos podido dominarnos para no tener frutos de la carne y las obras de la carne, mejor dicho. Y eso hace que nosotros nos limpiemos, nos purifiquemos y tenemos un santuario, porque de eso se trata la guerra, lograr tener un santuario
para que la presencia de Yahweh a través del Espíritu Santo nos permita ganar todas las guerras. A veces tocará alguna guerra perder, pero eso no es, como dice el proverbio, 7 veces cae justo y las 7 se levanta. Algunas guerras perdemos sobre todo en el sentido de guerras propias. No es fácil el dominio propio, pero no hay que confiar en las propias fuerzas. Siempre prepararse, prepararse con prevención para que no desprevenidos los enemigos. Adelante, mi hermana. Sí, hermano. Gracias, hermano Gabriel. Estaba meditando cuando el Mesías dijo, si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre, ¿no? Y meditaba sobre lo que usted estaba hablando, hermano Gabriel, que la verdad, esta enseñanza es, la verdad que es un tesoro de parte de nuestro bendito Creador, porque nos hace ver nuestras condiciones. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Estaban las murmuraciones, las quejas, las envidias, los celos, luego, ¿no? Y todas esas cosas que fueron transitando en el pueblo. Y si vemos esa partecita tan importante para nosotros hoy, ¿no? Como el Padre, a pesar de que sacó el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, ¿no? Y fue enseñándoles, mostrándoles lo que había en sus corazones. Entonces el pueblo tenía que ser verdaderamente un pueblo limpio, un pueblo transparente, un pueblo que reflejara la gloria del Eterno, ¿verdad? Porque para eso fue creado el pueblo de Israel, ¿no? Para manifestar la luz para las naciones. Entonces, meditaba en eso, hermano, repito lo que usted estaba hablando, que nosotros, ¿no? Como el pueblo de Israel, tuvo que sacar todo lo que tenía dentro de su corazón, de su vida, ¿no? Nosotros tenemos que limpiar nuestros corazones. Y algo muy importante creo que es, ¿no? Que la palabra del Eterno es la lámpara, como dice la luz, ¿no? Y es el espejo en el cual nos miramos, ¿verdad? Podemos vernos a ver qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Ser sincero con nosotros mismos y mirarnos a ver qué es lo que va quedando en nuestro corazón. Porque hay un detalle importante que usted mencionó, hermano Gabriel, y es que si nosotros no nos limpiamos primeramente a nuestros enemigos, ¿no? Supuestos enemigos que tenemos dentro nuestro, es imposible que vayamos a tener victoria en lo exterior. Es muy imposible, porque nuestro enemigo somos nosotros mismos. Muchas variedades de enemigos tenemos dentro nuestro, que solamente nosotros y el Eterno, como dice la palabra, que les escudriña los corazones y la mente, ¿no? Nosotros sabemos lo que tenemos dentro nuestro. Nosotros sabemos lo que desagrada al Padre. Nosotros sabemos lo que la palabra nos dice que debemos de abandonar, ¿verdad? Yo creo que la palabra nos muestra lo que somos, ¿verdad? Lo que tenemos para que nosotros, como libre que somos de escoger, nosotros escogemos o lo bueno o lo malo, porque eso fue lo que le dijo el Padre, le entregó a Moshe la Torá, ¿no? Cuando dijo, pongo delante de ti el bien y el mal, ¿no? Entonces el pueblo tenía que escoger la vida. Y yo creo que es exactamente para nosotros hoy, ¿no? El Padre nos muestra nuestras condiciones, por eso el Padre nos dio libre albedrío. Él no nos dio una máquina para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, no. Él nos dio libertad para escoger. Somos libres de escoger como fueron nuestros primeros padres, Adán y Jabá, ¿no? Fueron libres para escoger. Escogieron desobedecer, bueno, nos acontece lo mismo a nosotros, ¿verdad? Si nosotros escogemos hacer la palabra del Eterno y cumplir la palabra, nosotros vamos a tener victoria, tanto dentro nuestro, nuestro ser interior, como nuestro ser exterior. De eso se trata, creo, hermano Gabriel. Gracias, hermano. Bendiciones. Shalom. Así es. Amén, mi hermana Elia. Tal cual lo explicó y le resaltó ese punto crucial. Para poder ganar a los enemigos externos, tenemos que ganarle o vencer a los enemigos internos. Vamos a poner caso práctico. Si viene un enemigo queriendo discutir, prepotente, con soberbia, y nosotros no hemos vencido el enemigo que viene de la emoción de ponerse nerviosos y perder la paciencia y el control y la exaltación, ¿cómo le vamos a vencer? Nos tiran una piedra y le vamos a tirar una roca más grande. No. Si no hay mansedumbre, si no hay tranquilidad, también tenemos que lograr
el discernimiento para desactivar, porque hay enemigos externos que no se los vence simplemente no cayendo en la trampa de discusiones estériles. Por eso es muy importante ganar a los enemigos internos y prepararse, prepararse bien si es que a uno le toca enfrentar los enemigos. Pero, eh, y fíjense que ahí, con esto cierro, eh, no temas. Y el temor o el miedo es esa, a veces se da en la duda, en la duda. Y en la duda me refiero que esto que debilita la fe. A veces los enemigos no son personas, sino que son, por ejemplo, situaciones, situaciones que ponen a prueba la fe, situaciones que son como incendios, como podría ser como flechas, dardos, como le querían llamar, balas, que lo hieren a uno emocionalmente y que lo pone por, quizás con tristeza, este, eh, que los amarrea a uno y le hace creer que Yahweh lo abandonó. Y eso, ahí dice Yahweh, no temas, porque lo vamos a ver en el otro libro también. Va a decir, no temas, porque aunque, aunque te parezca, aunque te parezca, porque le está hablando a cada uno, en Deuteronomio va a decir algo muy lindo que dice, aunque veas ejércitos más grandes que los tuyos, no temas, porque yo estoy contigo. Nunca te abandonaré. Mantente con fe, con confianza, y no va, de esa manera no vas a permitir, y no lo va a permitir a Yahweh, de que uno pierda, se debilite tanto en la fe de que crea que está todo terminado. Todo, mientras Yahweh está con nosotros, no hay nada que nos pueda vencer. Excelente, mi hermana Elia. Adelante, mi hermana. Gracias, hermano. Bueno, hemos visto cómo es que el pueblo de Israel siempre ha salido triunfante, ¿no? Mientras especialmente cada uno de ellos hayan estado con Yahweh, estaban en obediencia. Además, el mediador que Yahweh ha puesto era una persona pues muy fiel a Yahweh casi siempre, ¿no? Por eso es que Yahweh le decía, no temas, ¿no? Que Él le dará todo en sus manos. Entonces el pueblo tenía que confiar simplemente en el mediador, en su líder que tenían, y siempre ha sido así. Cualquier problema que tenían, iban en él, consultaban o a veces se quejaban, pero ya el líder de alguna manera lo resolvía, eh, en- poniendo en oración a Padre Yahweh, y era Yahweh que le daba la solución, ¿no? Y ya para más adelante, Yahweh ha enviado otro mediador para su pueblo, y a este mediador tendría que ser ya definitivo, es decir, hasta el día de hoy es el mismo mediador que es Yahoshua, el Mashiach, ¿no? Entonces, Yahoshua sabía que también el pueblo podría sufrir bastante, por eso dijo, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, ¿no? Pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Ahí está. Entonces, es como decir, ¿no? No tengan miedo, no tengan temor, Ujú. tengan valor. Yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes, ¿no? Hasta el fin de los tiempos.
Entonces, Exacto. si nosotros estamos unidos al Mashiach, si nosotros seguimos sus pasos de él, que nos ha enseñado claramente cómo obedecer a Yahweh, entonces ciertamente no hay que tener ese temor, hay que cobrar valor, ¿no? Si tenemos problemas, si vemos que la situación mundial se está inmiscuyendo cada vez más y más y más en graves problemas internacionales, qué bueno, ¿no? Qué bueno porque se está cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces, más bien, en cierta ocasión dijo también, ¿no? Cuando vean suceder estas cosas, ¿no? Levántense, ¿no? Manténganse erguidos, porque su liberación se acerca. Entonces, cuando hay problemas, Yahweh está con nosotros, ¿no? Lo que tenemos que hacer es vivir con fe, no vivir simplemente pensando en lo que, qué podemos hacer, ¿no? Con nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada, con nuestra sabiduría no vamos a poder hacer nada, pero con la fe en Yahweh, con la obediencia y con la sumisión en Yahweh, podemos lograr todo. Gracias, hermano. Amén, amén. Excelente, mi hermano Hermano Elmer. Gabriel, Gracias, gracias. Así adelante. eh, referente a ese temor, el discípulo del amor o el discípulo amado, ¿sí? En primera de Juan 4:18, ¿qué es lo que nos dice? Dice, el amor echa fuera el temor, Bien. ¿sí? Ese concepto, hermano, es que a medida que nosotros nos relacionamos, internalizamos y vivimos ese amor incondicional a Javá del Creador, ese miedo paralizante que podemos tener, ¿sí? Que estaba pasando Israel, va a perder su qué, su poder, esa confianza que hay en el Creador, ¿sí? Sí, ese amor que se vive del Creador, o sea, así como nos los enseña la Escritura, porque la Escritura, todo lo que fue escrito es para qué, para nuestra enseñanza, ¿sí? Entonces, el temor que es expulsado, ¿sí? Y usted lo sabe bien, mi hermano, porque pues, es un maestro del hebreo. En hebreo bíblico, la palabra para temor puede ser que, a lo mejor estoy equivocado, hermano, yirá, ¿Mm? que Sí, denota asombro, respeto, reverencia hacia lo sagrado. O puede ser, sí, también pakad, sí, que significa terror, pavor o miedo al castigo o al juicio. Pero el amor perfecto echa fuera qué, ese temor al juicio, ese terror, sí. Y más que nada, ese pasaje es lo que nos dice, ¿sí? Libérate del miedo a la condenación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor perfecto es el amor maduro, perfeccionado, ¿sí? Y se refiere a tener una confianza y una certeza total en a esa buena voluntad del Creador. ¿Sí? Y este entendimiento, hermano, nos libera de esa ansiedad paralizante y transforma nuestra forma de acercarnos a ese Elohim vivo. Y eso es lo que está pasando la nueva generación. La generación anterior, por ese temor, esa rebelión que tenía, pasó todo eso y terminó en el desierto. ¿Sí? Entonces, esa conexión íntima, esa confianza y ese respeto profundo, ese amor hacia el eterno, la verdad es maravilloso, hermano. Gracias, mi hermano. bien, mi hermano. Y muchas gracias por todo y como creo que vale la pena eh, terminar, yo no tengo que buscarla porque con eso que recordó el hermano Emmer, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, no tengan miedo, no tengan temor, porque yo he vencido el mundo. Y no porque por su propia fuerza, lo que quiere decir, porque el Padre está conmigo.
Y yo no estoy solo. No está diciendo porque yo soy el Padre. Yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Y si el Padre está con el Mesías, también puede estar con nosotros. Y eso es lo que hay. No hay que temer. Y hay que confiar y vencer al mundo. ¿Cómo se vence al mundo? Ya dijimos, primero, antes de vencer al mundo exterior, hay que vencer el mundo interno. Adelante, hermana Elia. Y ahora sí, hermano. Y no quería irme sin comentar esto que comentó el pastor Mario. Dijo el Mesías, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará. Si nosotros amamos al Padre, amamos a nuestro Mesías, guardamos su palabra. Y ahí se cumple la palabra que dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Y eso es cuando amamos realmente la palabra de nuestro Creador, en obediencia. Gracias, hermano Gabriel. Era eso. Amén, amén. Exactamente. Muchas gracias a usted y a todos los hermanos que participaron. Excelente estudio y bueno, gracias a todos. Adelante, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Gracias, gracias, mi querido hermano, maestro de la Torá. Bien, mis queridos hermanos, sí, el maestro de maestros ya sabemos quién es, sí. Eh, pues hemos concluido. Le voy a pedir a mi hermanito Ben Salomón, por favor, si nos hace el favor de despedirnos, por favor. Amén. Bendito Padre Celestial, Yahweh Elohim nuestro, Rey del Universo, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Padre bendito, esta pequeña porción de tus hijos, que nos encontramos reunidos a través de este medio de comunicación, Padre. Estamos llegando al término de este tu día santo, el Shabbat, Padre, este día de delicia, de gozo, de descanso, el cual tú nos has permitido pasar en paz, en tranquilidad. Te damos gracias, Padre bendito, por todas estas bendiciones que tú nos otorgas. Y te suplicamos, Padre, que tú nos sigas favoreciendo, nos sigas bendiciendo en todos los días de nuestra vida, que tú nos permitas, Padre, que no nos apartemos de tus caminos. Que sigamos teniendo, Padre, ese gozo, ese amor y esa reverencia hacia ti, hacia tu palabra, Padre, puesto que sabemos que eso es lo correcto y lo adecuado que debemos seguir, Padre, puesto que fuera de ti no hay nada más que promesas engañosas, Padre, que toda la gente con poder de este mundo habla de situaciones favorables, Padre, pero solamente en ti, Padre, podemos tener esa confianza de que tú has de venir a ordenar las cosas en este mundo, Padre, establecer ese reino de justicia por medio de nuestro Mashiach Yahushua. Bendice a todos los aquí presentes, Padre, bendice a nuestro hermano Mario, nuestro hermano Gabriel, todos nuestros maestros, que tú sigas levantando obreros tuyos, Padre, para que sigan exponiendo tu mensaje de vida, Padre, tal y como es, sin fantasía, sin la imaginación del hombre. Danos ese discernimiento, Padre bendito, para escudriñar lo todo, Padre, retener lo bueno y desechar lo malo. Te pedimos, Padre, que en esta semana que viene, en todo lo que emprendamos, tú nos des éxito, llévanos con bien, resguarda nuestra salida, nuestra entrada y nuestro andar. Padre bendito, te pedimos por los enfermos, por todos aquellos que están padeciendo adversidad en el mundo, Padre, por guerras, por tribulación, que veas por todos, tengas misericordia, Padre, de toda esta humanidad. Bondadoso Padre, si hay algo que escape de mi pensamiento, te ruego que tú lo consideres todo. Y todo te lo suplicamos en el nombre y en los méritos de nuestro bendito Mashiach Yahushua. Y por medio de él también te damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a Amén. escuchar Amén. bendición Amén. sacerdotal prescrita para los hijos de Israel por medio de los Kohanim. Yevareha,
Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh ilumine sobre ti su rostro y te favorezca. Yahweh dirija a ti su rostro y ponga en ti paz. El libro de Zacarías en el capítulo 14:9 nos dice: y será Yahweh por rey sobre toda la tierra en ese día. Yahweh será uno y su nombre será uno. En ese día, Yahweh será único y su nombre será único. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta reunión y les agradecemos sus participaciones y se les espera la próxima semana igual a esta misma hora, 7 de la tarde, hora de Puerto Rico, la continuación de este estudio de la Torá. Gracias, hermanos. Bendiciones. Shavuot Tov. Shavuot Tov.